¿Qué tal? Bienvenidos a Bebé a Bordo. Gracias por compartir este espacio nuevamente con nosotros. Crecer junto a ustedes es nuestro objetivo. Poder abordar diferentes temas de salud, de educación, de nutrición, de moda, todas las inquietudes que ustedes tienen desde el momento que estás planificando tener un bebé y sus primeros pasitos, sus primeros días en casa. Todo lo que te pueda estar pasando a ti lo queremos compartir, queremos despejar todas tus inquietudes, así que no dudes en hacernos llegar. Lo puedes hacer vía Facebook, puedes hacerlo vía Twitter, Instagram y en nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co. Queremos conocer tus comentarios, tus aportes, tus sugerencias, son bienvenidos. Tienes consultas y nosotros podemos despejarlas junto con nuestros profesionales, no dudes en escribirnos. Hoy estaremos abordando diferentes temas. Tenemos un invitado especial. ¿Qué pasa cuando estoy embarazada? ¿Qué pasa con mis relaciones sexuales? ¿Puedo o no tener sexo? ¿Cómo va la sexualidad en una mujer embarazada? ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo ideal? Hoy nuestros especialistas van a despejar todas esas inquietudes. Nosotros aquí te lo vamos a contar. Pero vámonos de inmediato con un tema que sabemos que es interesante e importante. La leche materna. Se ha hablado miles de veces de que es el mejor alimento que podemos dar a nuestros hijos. Hay algunas que no tenemos quizás esa posibilidad de alimentar a nuestro bebé con leche materna, pero si tú tienes y además puedes guardar leche materna, es lo perfecto, lo ideal. Cómo almacenar y cómo conservar la leche materna te contamos a continuación. Cuando una mamá vuelve al trabajo, generalmente cuando el bebé tiene alrededor de 3 meses, muchas mamás quieren seguir alimentando a sus bebés con leche materna exclusiva. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que dicen que un bebé debe ser alimentado con leche materna exclusivamente, o sea, solo leche materna, no agüitas, no teteros de fórmula, no ninguna otra cosa, hasta los 6 meses de edad, y de ahí en adelante debe seguir la leche materna con alimentación complementaria. La leche materna seguirá siendo el alimento principal de un bebé hasta su primer año. Después de ahí puede seguir tomando y la Organización Mundial de la Salud recomienda que tome hasta los 2 años mínimo leche materna y de ahí en adelante hasta que el bebé y la mamá lo decidan. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una mamá a los 3 meses se ve enfrentada a la realidad y a la situación de que tiene que dejar a su bebé con otra persona, con la abuela, con la niñera, en una guardería? Existe la opción de extraerse y es lo mejor que la mamá puede hacer. Existen muchos extractores en el mercado, manuales, eléctricos sencillos, eléctricos dobles, hay muchas marcas. Entonces lo mejor es que la mamá haga una inversión previa a eso y realmente consiga un buen extractor dependiendo de cuánta leche tiene que dejarle a su bebé. Entonces le deja su leche. Se extrae la leche en el trabajo, se extrae un poco en la casa los fines de semana. Antes de irse a trabajar puede tener un pequeño banco de leche. Esa leche la almacena en bolsitas especiales para almacenar leche materna que las venden en las farmacias. Llena bolsitas con 2 o 3 onzas, las congela, las puede apilar en el congelador y le pueden durar unos meses allí. Hay especificaciones muy claras que pueden buscar en las páginas de la Liga de la Leche, donde les da todos los datos de cuánto se puede almacenar la leche refrigerada, cuánto tiempo se puede almacenar la leche en el congelador, y esa leche se descongela y se le da al bebé, o si está refrigerada solamente se saca de la nevera, se tibia con el chorro de agua caliente o al baño María y se le ofrece al bebé. Es muy importante que la mamá durante el trabajo se extraiga leche para, primero, evitar una mastitis y segundo, para seguir produciendo leche, porque cuando se dejan espacios muy largos sin producir leche, el cuerpo puede empezar a bajar la producción, sobre todo en esos primeros meses, sobre todo en esos primeros 6 meses de vida. Ya al año, la mamá puede parar de extraerse, no hay ningún problema, y seguirle dando a su bebé mientras están juntos. Pero ese primer año sí sería ideal que la mamá hiciera extracciones continuas en el trabajo para alimentar con eso a su bebé mientras no está. Esperamos que estas sean unas buenas recomendaciones, que las puedas tener en cuenta y las puedas aplicar de una manera fácil y de una manera sencilla. Quiero dar la bienvenida al doctor, él es ginecólogo de Profamilia, doctor Juan Carlos Vargas, nos acompaña. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias.
Doctor, el sexo y el embarazo van de la mano. Sí. ¿La mujer embarazada puede tener una vida sexual normal y placentera? Sí, en general la relación, o sea, el deseo sexual es una cosa multifactorial, es decir, no solamente influyen las hormonas, sino muchas otras circunstancias. Algunas mujeres las hormonas del embarazo pueden aumentar su deseo sexual. Y es importante decirles que en general las relaciones sexuales se pueden tener siempre y cuando no haya ningún riesgo en el embarazo. Aquellas mujeres que hayan tenido sangrados durante el embarazo o que tengan una placenta baja no deben tener relaciones sexuales. Algunas mujeres con el orgasmo generan contracciones, entonces eso se lo deben contar a su médico para poder tomar medidas. Y eso le iba a preguntar, dicen que los espermatozoides son un estímulo para generar contracciones. Es más, hay esas leyendas de las abuelas que dicen, si usted quiere dar a luz, entonces tenga relaciones sexuales para que esto sea de una manera mucho más rápida. Sí, dentro del semen hay un líquido, que es el líquido seminal, y contiene prostaglandinas, que incluso son producidas en la próstata, y esas prostaglandinas generan contracciones. Y eso que las abuelas decían le llaman la inducción italiana, y es tener relaciones sexuales para inducir el trabajo de parto. Ahora, ¿qué pasa con por qué hay mujeres que se les despierta ese apetito sexual y a otras realmente se bloquea ese apetito sexual? E incluso después de dar a luz, no regresa o no regresa de la misma manera, a pesar de que haya pues todavía ese amor y ese romance con la pareja, no hay ese deseo de tener una relación sexual. Hay como 3 momentos para tener en cuenta. Un primer momento serían los primeros 3 meses del embarazo, donde la mujer tiene su pico máximo de las hormonas, que son las que producen todos estos síntomas que podrían llegar a ser molestos, como las náuseas, los vómitos, los mareos en la mañana. Cuando esas hormonas están en pico, algunas mujeres, muchas, tienen aumento de su deseo sexual porque es una de las precursoras de la respuesta sexual, estas hormonas. Luego, en el segundo y tercer trimestre del embarazo, las hormonas alcanzan una meseta y entonces el deseo sexual ya puede variar un poco, además ya empieza a crecer el abdomen y aparece el temor de hacerle daño al embarazo, que en realidad no sucede. A eso iba, doctor. Muchas veces estamos hablando, ciertas posiciones pueden llegar a incomodar, pueden llegar a lastimar al bebé, o sea, ¿se puede llegar a ver afectado el bebé dentro de una relación sexual? No, en general no, el bebé no va a tener ningún trauma. Se recomienda adoptar aquellas posiciones donde la mujer pueda controlar la penetración. Con eso ella misma puede sentirse, en momentos en que se siente insegura, puede controlar el grado de penetración y de esa forma la relación se quita el temor a hacerle daño al embarazo o al bebé. Entonces, en esos casos es cuando hay que negociar con la pareja cómo se van a tener las relaciones por el embarazo, por el tamaño del abdomen y por las posiciones. ¿Qué pasa con la utilización de los preservativos, utilización de lubricantes que antes eran normales en la pareja? ¿Deben seguir utilizándose o durante el embarazo pues tenemos que dejarlo de lado? Sí les recomendamos a aquellas mujeres que hacen contracciones con las relaciones sexuales, por lo que hablábamos de las prostaglandinas, que utilicen condón, porque el condón le va a aislar las prostaglandinas y no va a tener esas contracciones. Y también les recomendamos a aquellas mujeres que pueden utilizar los lubricantes en caso de necesidad. Sin embargo, la vagina de la mujer embarazada es mucho más húmeda porque tiene muchas más hormonas, tiene mucho más estrógeno y ese estrógeno hace que la vagina sea más húmeda y pocos requieren de la lubricación. Pero en caso de requerirla, la gran mayoría de los lubricantes del mercado hoy en día son hechos a base de agua, entonces no hay ningún riesgo para el embarazo. Vamos a seguir hablando de este tema porque se lo ha considerado muchas veces tabú y es poco hablado y pocas son las preguntas que una mujer embarazada realiza a su médico, incluso de cabecera, sobre este tema. Pero, doctor, antes de continuar con esto, las infecciones en las vías urinarias se pueden resultar pues muy molestas y son muy comunes, sobre todo en una mujer embarazada. Aquí le contamos en Bebé a Bordo lo que usted necesita saber. Hola, vamos a hablar sobre infecciones urinarias en los niños. Las causas de infecciones urinarias en los niños son múltiples. Unas de ellas son los niños que tienen congénitamente o en forma adquirida patologías o enfermedades en sus vías urinarias, en su uretra, en su vejiga, en sus uréteres o en sus riñones, que predisponen para que las bacterias colonicen e infecten la orina.
Tal es el caso de vejigas neurogénicas, de reflujo vésico-ureteral, que es cuando la orina se devuelve de la vejiga hacia los ureteres, de cálculos en las vías urinarias o de estrecheces uretrales que hacen que estas bacterias más fácilmente colonicen e infecten la orina. Las otras causas son causas un poco más externas, por ejemplo, cuando hay un mal aseo en los genitales, tanto de la niña como del niño, con una infección, por ejemplo, a nivel de la vagina, que se llama vaginitis, o a nivel del pene del niño, que hacen que las bacterias que están afuera infectando los órganos genitales suban a través de las vías urinarias y produzcan esta infección. También el estreñimiento es una de las causas predisponentes para la infección urinaria. Además del tratamiento específico para la infección que formule el pediatra o el especialista de las vías urinarias para la infección, las recomendaciones en casa para los padres son dar a los niños abundantes líquidos, no importa qué líquido sea, para lavar permanentemente las vías urinarias y ayudar a eliminar estas bacterias que están contaminando la vía urinaria. Evitar el estreñimiento, esto quiere decir dar una alimentación rica en fibra a los niños para que no tengan estreñimiento y puedan evacuar adecuadamente su materia fecal. Y hay alimentos como por ejemplo el arándano, el jugo de arándano, que hace que el pH de la orina se ponga más ácido, y esto ayuda a que las bacterias no puedan colonizar y se puedan eliminar más fácilmente de la orina. Es momento de hacer una pausa, pero hoy nos acompaña nuestro ginecólogo de Profamilia, el doctor Juan Carlos Vargas. Estamos hablando sobre la sexualidad, las relaciones sexuales durante el embarazo, así que cualquier inquietud, pregunta la puedes hacer, hazlo vía Twitter, @bebeabordocol. Escríbanos, déjenos saber cuáles son sus preguntas y sus inquietudes. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros en Bebé a Bordo, en esta tarea maravillosa de crecer junto a ustedes, de aprender a ser padre. Todos los días seguimos aprendiendo algo más. Doctor Vargas, habíamos hablado ya de las relaciones sexuales durante el embarazo. Cómo poder manejar, qué precauciones tener, cuáles son las mujeres embarazadas que deben tener mayor cuidado que las otras. Pero ¿qué pasa después del embarazo? Viene la famosa cuarentena y después a muchas no se les vuelve a despertar ese deseo. Sí, es verdad. O sea, así como durante la primera fase del embarazo hay una gran cantidad de hormonas, después del parto, al salir la placenta, las hormonas disminuyen, y es lo que las personas han asociado como la dieta o la depresión postparto, pero también hay una disminución importante en el deseo sexual. Y la naturaleza es muy sabia. Una de las razones por las cuales disminuye el deseo sexual es que al bajar las hormonas durante el periodo de lactancia, la vagina se vuelve más delgada y lubrica mucho menos. Ajá. Entonces las relaciones podrían llegar a ser dolorosas. Además, existe un planteamiento que dice cuando dos se vuelven tres, y es en la casa todo empieza a girar alrededor del bebé, las noches ya no son para dormir, sino que hay interrupciones frecuentes durante la noche para lactar. Uno deja para de cambiar. diferenciar cuándo es el día y cuándo es la noche. Exactamente. Entonces todo eso hace que la mujer esté muy cansada, está toda su atención volcada en el bebé, y eso hace que disminuya el deseo sexual. Pero es un fenómeno transitorio. Como siempre, todos estos temas se deben hablar en pareja y decirle, mira, en este momento yo estoy así, no tengo mucho deseo, pero preguntárselo a su médico. El médico le va a decir que eso es normal, y al no sentirse culpable, pues lo podrá expresar mucho más fácilmente. Ahora, doctor, muchas veces pensamos que tener una relación sexual únicamente tiene que haber una penetración, pero puede darse alternativas a una pareja que está en estos 9 meses de gestación o incluso después, en donde pueden ellos empezar a explorar. Eso es importantísimo. O sea, la expresión erótica no es solamente el coito penetrativo. Existen muchas otras formas de expresar el erotismo, de expresar la atracción y de disfrutar de la compañía de su pareja. Entonces, incluso esto es un buen momento para ir descubriendo
algún tipo de caricias, algún tipo de conductas sexuales que no había habido necesidad porque el coito era muy placentero, pero así van a descubrir nuevas zonas donde estimular, nuevas formas de expresar su sexualidad y van a agrandar el arancel del disfrute sexual. Doctor, ¿qué pasa después del embarazo? La vagina de la mujer no queda de la misma manera, queda mucho más grande, por así decirlo. ¿Esto hace que la mujer deje de tener placer o deje de sentir placer? ¿Y qué pasa con su pareja? ¿Y cómo recuperar ese tamaño? Es importante, la vagina tiene una gran cantidad de tejido elástico y está rodeada de músculo. Entonces, para una mujer lograr controlar el diámetro de su vagina, puede hacer ejercicios, como cuando uno va al gimnasio, pues también existen ejercicios para el piso pélvico, que es el famoso ejercicio de Kegel, que es cortar el chorro urinario, cuando está en el proceso de micción, cortar la orina, contar hasta 10, volverlo a soltar y repetirlo varias veces durante una misma micción. Existen también las famosas bolas chinas. ¿Cuándo una mujer, después de haber dado a luz, puede empezar a utilizar esto? Inmediatamente. Así le moleste un poquito si ha tenido puntos porque ha sido un parto vaginal, debe empezar rápidamente estando sentada en el momento de ir al baño, apretar el piso pélvico porque eso le ayuda. Y no se debe preocupar porque algunas tienen incontinencia después del parto. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, despejando estas inquietudes que a ratos todavía las manejamos como tabúes. No hablamos con esa tranquilidad y con esa franqueza sobre el embarazo, el sexo y la mujer. ¿Qué es su apetito sexual? Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y nos vamos a conversar en otro tema, en otro ámbito. Hay medicina alternativa. ¿Ha escuchado usted hablar de las flores de Bach? Puede ser algo adecuado para usted y para su niño. Aquí se lo presentamos. Hoy vamos a hablar de cómo se pueden utilizar las flores de Bach. Por ejemplo, una madre que está esperando un bebé tiene unas emociones como miedo, incertidumbre, ansiedad. Esa madre puede tomar varias esencias florales que la van a tranquilizar. Por ejemplo, un walnut, por ejemplo, para el cambio que ella está teniendo. Ella va a ser madre por primera vez, por ejemplo. La incertidumbre, un cerato. Ella puede tomar, por ejemplo, un mimulus por los miedos que siente, que todo salga bien, que el parto. Ella, cuando tenga el bebé, al bebé también se le pueden dar flores. Al bebé puede perfectamente uno darle un rock rose o un mimulus por los miedos, porque él tiene miedo de separarse de la mamá, de dormir solo. Un bebé se le puede dar estrella de Belén por el trauma que ha tenido del parto, así sea cesárea o parto natural, es algo traumático para el bebé y se le puede dar y se le puede trabajar. Es un bebé que va a estar más tranquilo. Más adelante, cuando este niño ya crezca y se vaya a un jardín infantil, por ejemplo, es un niño que va a también tener cambios, se le puede dar walnut, se le puede también dar mimulus o aspen, que es para los miedos, va a estar mucho más tranquilo. Más adelante, cuando este niño entre a la adolescencia, va a tener otras emociones totalmente diferentes, donde no se va a ubicar tan bien, donde todo se va a sentir extraño. Entonces van a haber otras esencias donde en ese momento el terapeuta, entrando hablando con este adolescente, porque ya el adolescente puede hablar, le va a dar unas indicaciones de qué esencias serían aptas para el niño, para estar más tranquilo y para afrontar ese cambio que está teniendo también en la adolescencia. Y ya uno como adulto, ya uno también se sienta con la persona y le explica a uno qué síntomas, digamos, qué emociones está teniendo en este momento frente a los retos que está viviendo en su vida, sea una enfermedad, sea algo laboral, sea algo en su casa, en su hogar, con los niños, con el matrimonio. Y ya, digamos, el practitioner de Bach o el médico o el pediatra le puede recetar según las emociones que quiera trabajar. Una persona perfectamente puede estar muy preocupada por los demás, puede estar preocupadísima por sus hijos, entonces le sirve el red chestnut. Una persona puede tener miedos, entonces le sirve el mimulus. Una persona, por ejemplo, puede ser que también esté viviendo un cambio, entonces también le sirve el walnut. Son muchas las esencias, son 38 esencias que cada una trabaja una emoción que se pueden utilizar en diferentes momentos de la vida para afrontar estos retos con mayor equilibrio, y será en el momento que la persona se siente con el practitioner de Bach haciéndole una entrevista floral o con el pediatra o con el médico que definirán qué emociones quieren trabajar.
Recuerda que tus inquietudes, tus preguntas, tus consultas son muy importantes. Lo puedes hacer escribiéndonos a nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co o seguirnos en las diferentes redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Bebé a Bordo Col. Estamos esperando tus inquietudes. Y justamente nos preguntaban, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ahorrar? ¿Desde qué edad ellos tienen que tener noción del manejo de dinero? Bueno, lo tienen que hacer desde muy pequeñitos. Qué importante es que ellos se eduquen en el ahorro. Aquí te lo contamos. Bueno, un tema bien importante que ha surgido últimamente, primero en adultos, pero que ya se está implementando mucho en los niños, es el tema de cómo enseñarles finanzas personales a los niños, ¿cierto? Independientemente de que sean nuestros hijos o nuestros sobrinos o los niños pequeños que tengamos en nuestra familia o alrededor. Y lo más importante es empezar por dar ejemplo en casa. Yo no puedo enseñarle a los niños a que sean responsables con sus ahorros, con sus finanzas, si como adulto no doy ejemplo de que sé administrar el dinero, de que sé prepararme para eventuales épocas de déficit dentro de los gastos familiares o dentro de los ahorros familiares. Es decir, que los niños, como en absolutamente todas las conductas que implementamos, siguen lo que ven en los adultos. Es decir, que lo primero es dar ejemplo, enseñarlos acerca del valor del dinero, no tanto en el valor nominal, sino de lo que realmente sirve o cómo el dinero es simplemente una herramienta para lograr adquirir ciertas cosas, ciertos bienes y servicios. Enseñarlos y dialogar muy de cerca con ellos en estas ocasiones o en aquellas situaciones en donde por algún motivo haya una crisis económica, que ellos no asocien lo personal con lo financiero, es decir, que no piensen que si en algún momento no se puede comprar algo o no los podemos complacer con algo es porque no los queramos o porque no queremos o porque los estamos castigando por algo malo. Nunca asociar la educación, digamos, con este tipo de aspectos financieros o monetarios, y enseñarlos desde pequeños con acciones muy concretas como llevar una alcancía, como tener una cuenta de ahorros para niños, que ya muchos bancos o la mayoría de bancos y de entidades financieras ofrecen estas cuentas bancarias para niños que son maravillosas. Podemos también incentivarlos a que desde pequeños midan y sean muy responsables con sus gastos, enseñarlos a que a veces es mejor a que lleven sus propias cosas, por ejemplo al colegio, su lonchera preparada en casa, y además garantizamos una mejor nutrición también, en vez de darles el dinero para que gasten, ¿cierto? Y cuando ya están un poco más grandes y ya empezamos a delegarles un poco más de responsabilidad en el manejo de sus finanzas, enseñarlos siempre a que sean muy juiciosos, a que traten de hacer lo mejor que pueden con estos recursos que son escasos, pero a que siempre le den prioridad a lo que realmente necesitarían comprar. Que sepan identificar desde pequeños la diferencia entre lo que realmente se necesita y lo que puede ser un capricho o un gusto que esporádicamente no está mal tenerlo, pero en general siempre empezar por casa. El ejemplo pues es la mejor estrategia de enseñarlos. Y esto sería todo por hoy. Gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Recuerda que puedes acompañarnos, seguirnos a través de nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co o también en las diferentes redes sociales. Queremos saber cuáles son tus inquietudes, tus preguntas, qué tema quieres que abordemos aquí, que te acompañemos en esta difícil pero maravillosa tarea de ser padres. Escríbenos, hazlo, @bebeabordocol en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vemos la próxima semana. Un feliz fin de semana.